Hoy tenemos a Roberto con nosotros y vamos a hablar de dos temas. Uno, el de los papeles de Panamá, que tanta importancia está teniendo en muchos países europeos, pero en España ya empieza a tener efectos serios por los problemas que va a leer ahora los periódicos Miriam, el problema que afecta al ministro Soria, y va a leer los titulares para darle luego enseguida que nos comente el tema Roberto, puesto que él tiene conocimiento y relaciones muy estrechas con las grandes empresas que están en Panamá ejecutando las obras de ampliación del canal, y también sus relaciones internacionales pues le dan una perspectiva que muchos de nosotros no tenemos. Por eso vamos a aprovechar la presencia de Roberto para que nos comente las dos noticias que va ahora Miriam a leer, una primera pequeña, la del País, y luego en portada la de Mundo. Pues sí, don Antonio, seguro que sus palabras y la de don Roberto nos guían y nos iluminan, porque las noticias que nos encontramos hoy en la página 17 del País, en la sección España, tenemos: Rajoy respalda a Soria tras escuchar sus explicaciones. El ministro de Industria insiste en que ha tributado por todo su patrimonio. En la portada del Mundo tenemos: Soria también firmó el acta anual de la sociedad que no reconoce. Su rúbrica figura 2 veces en UK, Line y su nombre otras 9. Malestar en el gobierno y el PP por las contradicciones del ministro. Con independencia de la repercusión concreta que tiene en el ministro Soria, que es canario, le voy a dar enseguida la palabra a don Roberto, a nuestro amigo asociado, para que nos sitúe en la perspectiva mundial. En política muy pocas cosas se pueden producir por azar, y aquí se ve que hay algo que dirige estas operaciones. Personalmente, porque veo, en mi opinión, no tiene mucho fundamento porque no tengo datos, pero parece que las repercusiones en Europa son mucho más fuertes que las que tienen en América o en el resto de los países. Primera pregunta que hago a Roberto: ¿tienes información o has pensado o meditado sobre este tema? Bueno, efectivamente, no es tanto de que tenga información, sino los hechos que se van conociendo respecto al tema de las filtraciones de Panamá. Para que ustedes lo entiendan, lo primero que tengo que decirles es que los Panama Papers, o papeles de Panama, Panama Papers como le llama la prensa anglosajona, es la mayor filtración de documentos encriptados, total 11,5 millones, que no se parece ni de lejos a nada de lo que ha sucedido jamás, que están sacando a la luz operaciones financieras presuntamente ilegales de políticos y gobernantes de todo el mundo, excepto, o casualidad, de Estados Unidos, y que esto constituye, obviamente, una operación política destinada a descalificar o incluso a desestabilizar gobiernos cuya finalidad última solo puede calificarse de absolutamente perversa. Esto no tiene nada que ver con el trabajo honrado, y lo de trabajo honrado lo digo entre comillas, de unos periodistas de investigación como nos han vendido a los españoles, que lo único que desean es descubrir ante la opinión pública a presuntos evasores fiscales. Para que la gente lo entienda, en el proceso que ha llevado a la publicación mundial de los Panama Papers, no ha habido periodistas de investigación ni nada que se le parezca, sino personas altamente especializadas que utilizan poderosas computadoras que pueden probar millones de combinaciones hasta encontrar la correcta y así violar las barreras de confidencialidad de cualquier banco o institución, y a las que alguien muy poderoso contrató para burlar esas barreras de confidencialidad de la empresa panameña, elegida no al azar, como tú decías antes, Antonio, sino muy específicamente para producir una conmoción mundial que sirviera a los fines políticos de personas e instituciones a las que le importa una higa la honestidad fiscal o el hundir la economía de un país, como puede ocurrir con Panamá. El pasado mes de febrero, sigo explicando para que ustedes entiendan en qué ha consistido todo este tema, una corte federal norteamericana ordenó a la multinacional Apple que ayudara al FBI a desencriptar un iPhone usado por uno de los terroristas que asesinó a 14 personas en San Bernardino, en California, el pasado mes de diciembre. Apple se negó a ello. Sin embargo, una empresa israelí de ciberseguridad ofreció sus servicios al FBI para descriptar el iPhone, algo que parece que han hecho, pero no lo han publicado. Es decir, ¿qué significa esto? Esto es el ejemplo, un ejemplo bien reciente, de la existencia de empresas que son capaces de proteger, pero también de penetrar
en los secretos mejor guardados del planeta. Y si hay grupos económicamente poderosos que contratan sus servicios, lo cierto es que ciudadanos, instituciones y gobiernos están indefensos. Pues bien, Wikileaks, numerosos medios internacionales, los gobiernos de Rusia y el gobierno de China atribuyen al magnate multimillonario y especulador financiero Soros toda la operación en el marco de la construcción de lo que él mismo denomina nuevo orden económico. Según estos, Soros, un húngaro de origen judío que consiguió sobrevivir al holocausto nazi con solo 12 años mediante una identidad falsa, es el responsable principal de haber contratado y financiado a los hackers de Panamá para conseguir la mayor lista de presuntos evasores jamás obtenida y filtrada después a un denominado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que también está financiado por él y por otros grandes magnates. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que se ha encargado de difundirlos en todos los medios mundiales. Resulta curioso, sin embargo, que el principal instrumento especulativo de Soros, que se llama Quantum Fund, es uno de los grupos inversores más influyentes del mundo, opera desde el paraíso fiscal de las Antillas holandesas para evadir impuestos y, adicionalmente, para evitar la supervisión de las autoridades norteamericanas sobre sus actividades político-financieras, ha contratado como directivos a ciudadanos europeos exclusivamente. Continúo. Miren ustedes, el denominado Nuevo Orden Mundial es para algunos una mera teoría conspiratoria, es decir, un cuento e inexistente, mientras que para otros es una realidad cada vez más tangible. Sin embargo, lo que resulta innegable, y esto, Antonio, seguro que lo sabes tú mejor que nadie, es que desde la Ilustración, pasando por la masonería, la ONU y las grandes instituciones internacionales, la idea de un solo gobierno planetario regido por las élites ha ido ganando apoyos y adeptos entre las clases dirigentes. Me refiero a las clases dirigentes de verdad, no a la chusma política de cuarto y mitad que gobierna en España o que pretende gobernarnos. Otra cosa que también resulta innegable es que los impresionantes avances de la tecnología, la globalización y el control de los medios de comunicación facilitan hoy dicho nuevo orden en forma absolutamente impensable en el pasado. Y también resulta innegable que a día de hoy unos nuevos y muchos más poderosos iluminados siguen insistiendo en el desarrollo e implantación de esa idea. Que lo consigan o no está aún por ver. Pues bien, Jorge Soros, que nunca ha ocultado sus ideas y leyendo sus libros como La tragedia de la Unión Europea o La sociedad abierta reformando el capitalismo global y otros, es muy explícito en sus ideas y en lo que él pretende, en sus objetivos. Él utilizaría la expresión nuevo orden mundial en una entrevista concedida al Financial Times para definir lo que él entiende como un necesario diseño estructural del gobierno y de la economía mundiales, en el que Soros afirmaba que el actual sistema financiero está quebrado y que en consecuencia es imprescindible el crear uno nuevo. Se supone, obviamente, aunque eso no lo dijo, que controlado por él y unos cuantos amiguetes. Para Soros, la hegemonía militar puede ser sustituida con gran ventaja por el control de la economía financiera, de los medios de comunicación y de la sociedad civil, como él hace a través de fundaciones presuntamente humanitarias. Los objetivos de la obtención fraudulenta de la lista de evasores fiscales de Panamá y su difusión mundial de los periodistas de investigación que no han investigado nada, sino que son meros transmisores y amplificadores a sueldo, no podemos conocerlo en sus consecuencias más profundas, pero sí hay algunas cosas bastante obvias. La primera es que los hackers iban a por una serie de personas concretas que sabían que tenían una relación con el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, y todas las demás, probablemente más del 90%, son simplemente víctimas colaterales. Desde luego es obvio que no iban a por un mindundi, con perdón de los mindundis, como nuestro ministro de Industria, sino que el ministro de Industria español es una víctima colateral. Y, adicionalmente, parecen haber querido influir o parecen querer influir en el resultado de las elecciones norteamericanas, haciendo ver que el Tratado de Libre Comercio con Panamá, promovido por Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, solo servía para los americanos ricos evadieran impuestos con mayor facilidad. Pero bien, las personas concretas por las que han ido directamente
han sido: el primero, el presidente ruso Vladimir Putin. No directamente, porque él no tenía cuenta y por lo tanto no podían ir contra él, sino a través de un violonchelista ruso muy conocido en ese país, Sergei Rodulgin, que es su mejor amigo, le presentó a su mujer y fue el padrino de su hija, pero que apenas tiene actividades empresariales. Es decir, es un claro ataque personal a Vladimir Putin. El otro objetivo ha sido la cúpula del Partido Comunista Chino, el padre de David Cameron y el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz, entre otros. ¿Por qué estas personas? Bueno, Putin es enemigo mortal de Soros después de que éste ayudara al pronazi Petro Poroshenko a dar un golpe de Estado en Ucrania para desalojar al gobierno prorruso, pero que es tan inepto y tan corrupto que ha sumido a Ucrania en la miseria y el caos, y al que Soros puede haber querido también dar una lección porque también aparece en la lista. Te interrumpo un segundo. Sí. Es importantísimo lo que acabas de decir, porque el primer ministro de Poroshenko ha dimitido, diciendo en la dimisión que los responsables de la crisis total, casi irreversible de Ucrania, han sido los occidentales. El propio ministro ha dicho que ha sido todo un artificio montado para desestabilizar y que prácticamente desaparezca Ucrania como nación. Estas son palabras casi literales del ministro que acaba de dimitir, dando, por tanto, la misma explicación que desde que comenzó la crisis de Ucrania, que siempre he defendido la tesis que era un montaje de la extrema derecha que había desestabilizado al gobierno prorruso, que era un corrupto, eso no tiene nada que ver, es verdad, no lo oculto nada, pero que provocó con la matanza del Madián, y que todo lo que ha venido después es una pura filfa de propaganda. Ni había ninguna constitución en vigor, todo había sido derrumbado, mucho antes de que la mayor parte de la población de Crimea optara por lo que siempre había sido una ciudad, una población, un territorio ruso, puesto que fue una gratuita donación que hizo Khrushchev, que era ucraniano, cediendo Crimea a Ucrania, lo cual era absurdo. Pues bien, toda la propaganda occidental ha girado en torno a esta mentira, y España y el gobierno español, como los demás, han contribuido a propagar esta mentira hasta el punto que hoy es idea dominante en la opinión pública española. Bueno, aquí el único problema que han tenido es que este Poroshenko, aparte de un corrupto, es un incompetente total. Y se le ha ido de las manos completamente Ucrania. Y no sabe hacer una U con un canuto. Y ahora fíjate que está mordiendo la mano, bueno, de aquellos que le pusieron en el poder. Porque quien le puso en el poder fue, llamémosle extrema derecha o como quieras llamarlo, pero una serie de poderes occidentales que fueron los que lo colocaron ahí. Y ahora, presuntamente, el señor Soros, que ha estado, digamos, financiando o detrás de toda una serie de revoluciones en Georgia, en Ucrania, en los aledaños de lo que es Rusia, la madre Rusia, bueno, ahora debe estar de Poroshenko hasta las narices porque le ha costado un ojo de la cara y ha decidido darle un golpe porque él estaba también dentro de esta lista. Primero, Putin, que sepan ustedes que ha expulsado de Rusia, porque no se anda con chiquitas, a todas las sociedades filantrópicas, lo de filantrópicas, lo digo entre comillas, financiadas por Soros. Y respecto a la élite del Partido Comunista Chino, Soros ha reconocido públicamente en varias televisiones que, cito textualmente, es imprescindible atraer a China en la creación del nuevo orden mundial. Algo que el gobierno chino no parece compartir. Pero es que además, cuando Soros especuló, porque es un especulador que ha especulado contra un montón de monedas, ganando muchísimo dinero, especuló para devaluarlas, especuló contra el dólar de Hong Kong, como había hecho contra la libra esterlina, obligando al gobierno británico, al todopoderoso, en otro tiempo, gobierno británico, a claudicar, y ganando en la operación miles de millones, el gobierno chino se volcó en defensa de Hong Kong y le hizo fracasar la operación, con lo cual perdió una cantidad ingente de dinero. Luego está también el padre de David Cameron, que esto es probablemente un aviso a navegantes sobre el tema del Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo que iba a ser muy grave para la Unión Europea y para los intereses de Soros y del gobierno mundial que pretenden, al igual que también está en la lista el rey de Arabia Saudí, cuya política de producción de petróleo que se ha negado a reducirla ha hundido el precio y ha dañado terriblemente a muchísimas empresas norteamericanas. Entonces, en definitiva,
señoras y señores, se trata de una operación tendente a desprestigiar a gobiernos de forma que sus dirigentes se vean acusados de ocultar grandes cantidades de dinero en paraísos fiscales y tratar así de que sean sustituidos por otros líderes políticos más cercanos a las ideas de Soros, de los Rothschild, de los Rockefeller y los Carnegie sobre cómo organizar el nuevo orden mundial. Porque lo que sí es cierto, queridos amigos, es que en el mundo se están jugando cada vez mayores ligas, como la Unidad Económica Euroasiática, que está proponiendo toda una serie de pensadores y que hemos comentado aquí algunas veces desde Lisboa a Vladivostok. Ligas en las que España, con la clase política más zafia e inepta de Occidente, no juega ni siquiera en tercera división. Aquí lo único que nos preocupa en España es si nuestros famosos están en la lista sin entrar siquiera a saber si lo están legal o ilegalmente. El resto de implicaciones, las que afectan de verdad a nuestro futuro, no parecen interesar a nadie. Pero fíjate una cosa, y con esto termino. Si es interesantísimo todo lo que estás diciendo, si yo lo estoy absorbiendo, porque tienes informaciones que yo no tenía. Es una maravilla, ¿lo viste? Bueno, Bill Gates, el fundador de Microsoft, se mostró sorprendido en una entrevista que concedió anteayer a la CNBC ante quienes no están, no por los que están, sino ante los que no están en los papeles de Panamá. Dijo textualmente: no puedo comprender que haya tan pocos norteamericanos. Según lo conocido hasta ahora, solo 200 de 214.000 entidades que aparecen en los documentos de la filtración son norteamericanos. Algunas teorías señalan que los norteamericanos no tienen necesidad de llevar su dinero y sus empresas a paraísos fiscales en el exterior, porque la presión fiscal sobre las familias es muy baja. Estados Unidos no es un infierno fiscal, como lo es, por ejemplo, España, que es un caso único en Europa de degradación del Estado de Derecho, donde aparte de tener una de las fiscalidades más altas sobre las familias de toda la OCDE, se criminaliza a los contribuyentes, se levantan actas disparatadas con razón y sin ella que después pierden en los tribunales y se filtran impunemente datos tributarios de quienes les da la gana. Pero volviendo a Estados Unidos, y este es un hecho poco conocido, dentro de su propio territorio, es decir, del territorio de los Estados Unidos, existen paraísos fiscales tan buenos o mejores que Panamá, y mucho mejor protegidos, porque nadie se va a atrever a hackear una empresa o un banco norteamericano, porque allí la policía y la justicia no se andan con bromas. Me estoy refiriendo concretamente a Delaware y Nevada, que son los dos principales paraísos fiscales en Estados Unidos. En Delaware, en concreto, se están domiciliando muchas empresas europeas en general y españolas en particular, y no les cuento las que se van a domiciliar allí si el nuevo gobierno que salga de las urnas pretende subir, como ha dicho, brutalmente el impuesto de sociedades. Porque los impuestos sobre las empresas en Delaware son exactamente de cero. Sin embargo, en otra línea de pensamiento, en una entrevista exclusiva también en la CNBC el martes pasado, un alto directivo de la Unión de Bank Suisse, Bradley Bickerfield, afirmaba otra cosa, textualmente: tengo motivos fundados para afirmar que ha sido la CIA la autora directa o indirecta del robo de los documentos. Es decir, señoras y señores, los papeles de Panamá es una operación orquestada, bien por Soros, bien por la CIA, en todo caso por gente muy poderosa, que ha podido entrar en algo dificilísimo de conseguir, pero que hay empresas israelíes que lo hacen, como he explicado en el tema del desencriptado del iPhone de Apple, que Apple se negó a hacerlo para el FBI, a pesar de haber recibido una orden judicial para ello, y no lo ha hecho, y están peleándose sobre el tema. Estas personas han ido a buscar a una serie de personas que básicamente se concretan en el presidente Putin, en la cúpula del Partido Dirigente Comunista Chino, en la cúpula de gobierno china, en David Cameron y en el rey de Arabia Saudí, Abdelaziz. Lo de David Cameron choca. Quiero decir que no pertenece al mismo tipo de objetivo que pudiera tener Soros. No, pero vamos a ver, la verdad, y lo he empezado por decir aunque pueda haber pasado desapercibidos, las razones que tuviera Soros o que haya tenido Soros o la CIA no las podemos conocer de verdad. Pero sí hay algunas que son obvias, que son estas. Entonces, lo que no cabe duda es que han ido a por Putin, han ido a por el Partido Comunista Chino. Eso no hay duda ninguna. Han ido a por Cameron y han ido a por el rey de Arabia Saudí. Y luego después han decidido pegarle una bofetada y volverle del revés a Poroshenko, que les ha salido rana. Sí. Yo diría que esto es lo relevante, y todos los demás que aparecen son realmente víctimas colaterales. Y el señor ministro de Industria
español es una víctima colateral, como lo es Bertín Osborne, como lo es Almodóvar, etcétera, etcétera. También tengo que decir que sorprendentemente hay muy pocos españoles en la lista, porque estamos hablando, he dicho antes, 200 y pico mil. ¿Cómo puedes tú saber eso, oye? Hombre, porque leo la prensa internacional. ¿Cómo? Eres un espía tú de Soros. ¿Qué pasa, hombre? No soy espía de Soros. ¿Cómo lo estás denunciando ahora? No, ¿Cómo lo vas a hacer? No, vamos a ver, si tampoco es que lo estás destapando. No lo estoy destapando yo, estoy señalando lo que dicen otra serie de informes, y concretamente el gobierno ruso y el gobierno chino han dicho que ha sido Soros. Este alto directivo de la OBS dice que ha sido la CIA. ¿Hay una gran diferencia entre Soros y la CIA? Bueno, pues hombre, no lo sé. En política internacional puede ser, en política financiera no. Probablemente. Lo verdaderamente importante, señoras y señores, y lo verdaderamente grave es que hoy existen empresas de ciberseguridad que lo mismo funcionan al derecho y al revés, es decir, lo mismo diseñan sistemas de seguridad para que no se pueda entrar en determinados sitios, determinadas informaciones, o hacen justo lo contrario, es que ellos sí que pueden entrar. Y por tanto pueden intoxicar como están intoxicando la opinión mundial. Como les da la gana, porque además controlan la opinión. Porque esta famosa corporación o asociación de periodistas de investigación internacionales y de los grandes expresos europeos está financiada por Soros. Y estos tíos han cogido y han extendido urbi et orbi lo que estos han hackeado. Y como esto tiene un morbo tremendo para la plebe, porque en España, pues el que esté en Almodóvar, el que esté en Bertín Osborne, el que esté Soria, el que esté Soria, etcétera. Lo de Soria, yo diría, tiene una vertiente más política contra Rajoy, que verdaderamente el PP es, como en algún momento se ha dicho de ellos, es que es una mafia con forma de partido político. Es una asociación de delincuentes. Oye, pero mira lo que ha pasado en mi ciudad, en Granada. Ah, bueno. Es que no hay por dónde cogerlos. Es una auténtica asociación de delincuentes. Yo creo que te van a agradecer todos nuestros oyentes tu intervención de hoy, porque ha alumbrado muchísimo, ha dado una explicación causal de por qué en este momento los papeles de Panamá. Eso ya sería suficiente. Lo que sí quiero debatir contigo en algún momento es cómo ves tú dos cosas. Primero, la idea esta que viene de la Ilustración de un nuevo orden mundial regido por las élites, que hoy empieza a ser posible por los avances tecnológicos y el control de los medios, eso por un lado, y por otro, las implicaciones que puede tener el que hoy no hay absolutamente ninguna información, por secreta que sea, que no pueda ser hackeada y no pueda ser puesta a disposición de la opinión pública por personas muy poderosas a los cuales la justicia social, el que la gente pague o no pague impuestos, le importa una higa, pero que sin embargo pueden ir a buscar a personas muy concretas. Fíjate que además en el tema de los papeles de Panamá se han combinado dos cosas. No solamente la habilidad informática de penetrar en unos documentos encriptados y por lo tanto muy protegidos, con la información de inteligencia de que Putin o amigos de Putin, el Partido Comunista Chino, el padre de Cameron, el rey de Arabia Saudí, tenían dinero en esa institución. Es decir, son dos cosas diferentes. Información de inteligencia que no está al alcance de cualquiera y capacidad de desencriptar cosas imposibles. Yo del segundo tema no puedo, ni siquiera me atrevo a opinar por mi ignorancia técnica de Internet. No, pero las consecuencias. Pero en cambio sí que desde antes de la Revolución Francesa, desde la aparición de los Illuminati, los Carbonari, sí que he seguido el rastro de todos los intentos, o por lo menos las ilusiones, de establecer un gobierno secreto del mundo. Eso lo conozco muy bien. Y sé que hasta ahora eso era imposible y que solamente el hecho de que el mundo está deshecho indica que no hay ningún gobierno en la sombra de ningún país. Pero ese tema sí que cuando quiera podemos sacarlo a discutir de verdad. Efectivamente, hablarlo a fondo.